Después de que no se aceptaron a discusión dichas reservas, queda en los términos del dictamen y es lo que en estos momentos se encuentra a consideración de las senadoras y los senadores de la República en estos momentos. En el transitorio tercero se señala que la ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder 2 años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este decreto. Escuchemos cuál es el resultado, cuántos votos se emitieron a favor, cuántos en contra y si hay abstenciones, en voz de la secretaría de esta mesa directiva. Hay que recordar que es en el sentido de los términos de este dictamen. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? El registro. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico se tienen 82 votos a favor y 21 en contra. Senador Gil, senador Larios, ¿en qué sentido su voto? A favor. 84 votos. Cada vez que tome la Secretaría en cuenta. En consecuencia, queda aprobado el artículo tercero transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasamos al artículo cuarto transitorio. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez hasta por 5 minutos para presentar reserva. Después será el senador Fidel de Médicis, después el senador Mario Delgado y después el senador Armando Ríos Peter. Muchas gracias, senador presidente. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Buenos días, los televidentes que hoy se han despertado temprano a ver el canal del Congreso. Me he reservado el artículo cuarto transitorio en virtud de que, a mi juicio, aquí se sintetiza con toda claridad el alcance de la reforma privatizadora de la industria energética y particularmente la propiedad sobre los hidrocarburos. Como he señalado en mis intervenciones anteriores, la reforma o la contrarreforma medular parte de los ajustes que se hacen en el artículo 27 constitucional, donde se rompe no solamente con la exclusividad del Estado en el desarrollo de las áreas estratégicas, sino se rompe con el principio de propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo. Y el conjunto de artículos transitorios, 21 transitorios para 3 artículos constitucionales, da cuenta al mismo tiempo de cómo se está utilizando una reforma constitucional para subrepticiamente profundizar reformas y manipular el propio contenido de la reforma constitucional. Y el mejor ejemplo lo tenemos en este adendum que de manera sorpresiva, aquí algunos les han llamado de chanchullo, de chicanada, de madruguete, introdujo cambios que todavía abren más la posibilidad de establecimiento de contratos para que prácticamente sin ninguna restricción todas las áreas de la actividad de la industria petrolera y de los hidrocarburos se abra al capital privado, tanto nacional como extranjero. Originalmente, hasta las 11 de la mañana del día de hoy, el artículo cuarto transitorio señalaba con precisión que se podrían establecer solamente contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida
o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos. Y en un acuerdo en el que unos cuantos participaron al margen de las comisiones legislativas, se establecieron dos nuevas disposiciones que profundizan la privatización. Porque solamente al modificar la disposición de que podrán establecerse este tipo de contratos, ahora establece un argumento imperativo, el de deberán de ser, entre otras, los contratos de servicios y utilidades compartidas o compartidas la producción. Es decir, al introducir la modificación de deberán y entre otras, prácticamente dejan abierta la posibilidad de la contratación en todas las áreas. Y esto tiene que ver con las distintas trampas en la redacción, no solamente el artículo 28 constitucional, donde si bien reconsideraron el establecer la exploración y la extracción del crudo como área estratégica, en el artículo 25 permiten la participación de particulares justamente en las áreas de exploración y de extracción bajo el supuesto de lo que harán en función de los intereses de la nación. Yo creo que han sido muy burdas las maniobras para hacer este tipo de engaños. Y la verdad, como aquí lo han señalado muchos de los legisladores, este Congreso y particularmente este Senado tendrá que rendir cuentas de esta profunda regresión que significa esta contrarreforma para el país. Basta caminar unas cuadras aquí a la Plaza de la República para ver cómo ese monumento hoy consagrado a una revolución extinta fue originalmente el diseño del Palacio Legislativo del Porfiriato, el cual no pudo construirse justamente porque el pueblo de México enfrentó la ambición que desde el poder quiso empeñar los bienes y los recursos del país en beneficio de unos cuantos y particularmente el petróleo con empresas extranjeras. Esperemos que este nuevo edificio no vuelva a convertirse, al igual que el monumento hoy en la Plaza de la República, en el vestigio de lo que fue un gobierno en donde el pueblo supo deponerlo y construir un nuevo pacto social. Muchas gracias. Gracias, senador. En el uso de la palabra, el senador Fidel de Médicis. Ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta del senador Encinas en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Encinas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Gracias. En el uso de la palabra, el senador Fidel de Médicis. Sí, con su venia, compañera presidenta. Hay mucha insistencia en que le apuremos a este asunto y que presentemos como si fuéramos merolicos, de manera rápida y sin que se entienda, las reservas que estamos haciendo. ¿Por qué no he aceptado? Porque es necesario que el pueblo de México entienda, comprenda, a partir de presentar las reservas con toda la tranquilidad para que analice la conducta de sus representantes. Yo le rogaría con todo comedimiento a la presidencia que no me vuelva a insistir que si voy a presentar las reservas que tengo en un paquete, no lo voy a hacer.
el Parlamento es para debatir y yo a eso vine, con todo respeto. Tenemos prisa en todo. El artículo 3º plantea transitorio que desde ya, es decir, una vez que se publique en el Diario de la Federación la reforma constitucional, desde ese momento ya se podrán celebrar contratos, ya se podrán hacer asignaciones. Y el artículo 4º está planteando que le dará al Congreso de la Unión 4 meses para que regularice la situación jurídica. ¿Cuál es la intención, compañeros senadores del PRI, compañeros senadores del PAN? ¿Darle mangancha a los cuates? Porque ahorita no hay reglamentación. O yo les pregunto, ¿con qué marco jurídico se van a regular las asignaciones y los contratos que se están planteando en este artículo 4º? Hay prisa porque la privatización empiece ya. Entonces se hace uno mal pensado. La prisa legislativa, compañeros, aparte de que no es lo más recomendable, siempre genera suspicacias. Y escuchemos la Vox Populi, a ver qué opina cuando se entere de que ya se podrán celebrar contratos y se podrán hacer asignaciones. Porque los transitorios así lo plantean. Compañeras senadoras, compañeros senadores, estos contratos que aquí se están autorizando efectivamente contradicen todos los discursos que aquí han venido a decir de que no se va a privatizar los energéticos en este país. Cuando se hablan de los contratos de utilidad compartida, ya se dijo, porque aquí lo definen ustedes, que se pone en riesgo lo que es la renta petrolera. Cuando se habla de los contratos de producción compartida, aquí también lo definen ustedes, que será con un porcentaje de la producción, ¿cómo se pagarán estos contratos? Cuando se habla de la transmisión onerosa de hidrocarburos, una vez que se hayan obstruido del subsuelo, para los contratos por licencia, también aquí lo definen ustedes. Con todo respeto, hay un personaje en la televisión, creo que le dicen la chimueltrufia, como dice una cosa, dice otra. No se privatiza, pero sí se privatiza. No se privatiza, pero sí les pagamos con producción. No se privatiza, pero sí les compartimos la renta petrolera. No se privatiza, pero sí les damos hidrocarburos de manera onerosa. El pueblo, no tengo duda, que sabrá sancionar y que hoy iniciamos la lucha para recuperar la soberanía energética de este país, y la izquierda mexicana sabrá estar a la altura de las circunstancias para que este atraco que se comete hoy lo podamos corregir con la lucha de nuestro pueblo por el bien de nuestra nación. Y por último, decirle, compañera presidenta, que ya no nos manden a sus mensajeros: o en esto se está gastando el dinero el Senado de la República, pagando solo un compañero para que nos venga a decir que estamos a tiempo.
Yo creo que esas facultades son de la presidencia y yo le pido que las ejerza y que no nos mande mensajeros. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el senador de Médicis. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta presentada por el senador Fidel de Médicis. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta a discusión, señora presidenta. Gracias, senadora. En el uso de la palabra, el senador Mario Delgado Carrillo, hasta por 5 minutos. ¿Puedo presentar 4 y 5? ¿Sí? Nada más me dan un poquito más de tiempo. Ajá. Buenos días, compañeros, compañeras. Qué bueno que ya es de día, porque pues yo sí no entiendo la estrategia que se está siguiendo en esta reforma. Tengo un diagnóstico, y qué bueno que está por aquí el senador Penchina, para que nos explique la estrategia general de su reforma. En estos artículos, pues son los claves, es el corazón de la reforma, es donde se vale todo, lo podríamos reducir, podríamos resumir este artículo, se vale prácticamente todo, es como regresar a la ley petrolera de 1901. Pero lo que no entiendo es cómo encaja esta reforma en el contexto internacional. A partir del embargo de 1973 empezaron a surgir las empresas petroleras estatales en el mundo. Lejos de lo que se piensa, la industria petrolera ha sufrido una transformación radical donde las empresas estatales han venido ganando terreno en un mercado que fue dominado por más de 100 años por las empresas privadas. Y los números son contundentes. El 89% de las reservas mundiales pertenecen a empresas públicas. 85 de cada 100 barriles son exportados por ellas y 44 de cada 100 barriles de crudo en el mundo son generados por empresas públicas. De las 20 petroleras más grandes del mundo, 10 de ellas son estatales, 5 son mixtas y 5 privadas. La más grande es la Saudi Aramco, empresa estatal de Arabia Saudita. Le sigue Gazprom, una empresa rusa de capital mixto, NIOC, la empresa nacional iraní, ExxonMobil, cuarto lugar, British Petroleum, quinto, Royal Dutch Shell y Pemex estaría en octavo lugar. Y aquí estamos siguiendo una estrategia completamente al revés. A ver, las empresas privadas son las que se preocupan por la monetización inmediata del petróleo. Y las empresas estatales son las que tienen como objetivo un uso más inteligente de sus recursos naturales, salvaguardar sus recursos y se preocupan por el criterio ambiental. Y nosotros aquí estamos al revés. Aquí es el gobierno el que está privilegiando el monetizar a toda velocidad los recursos del petróleo. En el mundo, con este terreno que han venido ganando las empresas petroleras estatales, durante los años 90 ha ocurrido que las empresas privadas han tenido un proceso de concentración. Las 13 más grandes del mundo absorbieron a 43 en otras partes del mundo. Y el fenómeno de concentración
obedece a que los espacios de inversión en los territorios que acumulan mayor cantidad de reservas se han vuelto menos accesibles para las empresas privadas en países con grandes riquezas como Arabia Saudita, Irán, Venezuela, Kuwait u Rusia. Ya no tienen un acceso plenamente abierto a las empresas extranjeras. E incluso algunas empresas estatales ya fueron a conquistar reservas a otros países. Algunas estatales como China National Petroleum, Petrobras, State Oil, Petronas, han salido a otros países con inversiones más de 100,000 millones de dólares. Y la tendencia internacional sugiere que las empresas privadas tendrán que enfrentarse más a menudo cara a cara con las empresas estatales, no solo como clientes o socios en la explotación de los recursos del país anfitrión, sino competidores comerciales en el escenario mundial. Incluso en un escenario de competencia y en el país que profesa el libre mercado, en el año 2005, una empresa que se llama China National Offshore Oil Corporation presentó una oferta para adquirir una empresa estadounidense, un local, 18,000 millones de dólares le puso en la mesa. Y el gobierno no permitió que la empresa china comprara a la empresa americana por razones de seguridad energética de los Estados Unidos. Veamos la dimensión de esto. Estados Unidos no dejó que una empresa china comprara una empresa norteamericana cuyas principales actividades estaban en Asia. Comparemos con lo que estamos haciendo nosotros, que estamos abriendo de par en par para que lleguen los capitales extranjeros. Vamos en sentido inverso. Y las empresas estatales tienen todo el apoyo del gobierno para que participen en todas las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos, incluso en los llamados no convencionales. Y esto contradice la teoría de que Pemex por sí sola no puede participar desarrollando la industria petrolera en México. Durante 25 años, los últimos 25 años hemos hecho lo contrario. Se privatizó la petroquímica, se entregaron áreas estratégicas, transporte de gas, refinación, se estancó la parte de refinación, el estrangulamiento presupuestal, la desaparición prácticamente del desarrollo tecnológico. El Instituto Mexicano del Petróleo no produce patentes, mientras que las empresas estatales en el resto del mundo han tenido el apoyo de su gobierno para fortalecer toda la cadena de valor. Aún en este escenario y lo que se está proponiendo ahora, Pemex ha sido una empresa muy fuerte. Para el año que entra esperamos que nos dé más de 100,000 millones de dólares al presupuesto de 2014. Entonces no es comprensible el propósito que anima al presidente Peña para tratar de abrir indiscriminadamente a través de estos artículos, el 4 y el 5 transitorio y las modificaciones constitucionales, tratar de abrir indiscriminadamente nuestros yacimientos mexicanos a la inversión privada y reducir el espacio de operación de Pemex. La razón, meramente fiscal. Es una visión absolutamente primitiva, depredadora, que lo único que piensa es transformar el petróleo en ingresos para el Estado, cuando las grandes reservas cuando Pemex debería tener como objetivo que las grandes reservas de hidrocarburos deberían orientarse a la industrialización
para cubrir el déficit de la demanda interna de destilados, impulsar la industrialización general del país, prever mecanismos financieros para que la renta petrolera extienda sus beneficios a las próximas generaciones de mexicanos. Los casos de éxito en el mundo son donde el gobierno va de la mano de su empresa, y aquí estamos haciendo lo contrario. Antes de discutir cualquier reforma constitucional, hubiera sido conveniente definir las prioridades para el desarrollo del sector energético, sus objetivos, sus retos, la magnitud del esfuerzo para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que sus beneficios pudieran llegar a los consumidores mexicanos lo más rápido posible. Hubiera sido bienvenido un proyecto para modernizar a las dos grandes empresas mexicanas en lugar de la propuesta que se tiene el día de hoy de iniciar su lento y paulatino desmantelamiento. ¿Qué hacer? Había opciones, me tardo un minuto ya. Sí, adelante, senador. ¿Qué hacer? A ver, ¿había opciones o no? ¿Es realmente imprescindible la participación privada inmediata? No. Me parece que la reforma brinca muy rápidamente a la conclusión de que son necesarias de inmediata la participación privada para poder satisfacer las necesidades de producción y deja completamente desatendida lo que pasa con Pemex y CFE y su potencial, que aún tienen y muy grande, para poder resolver la demanda de energía. Es como si se tuviera una visión pues de que esta empresa ya no nos gusta, hay que tirarla y comprar una nueva. Creo que la tarea en esta reforma energética era muy sencilla. Primero, había que limpiar la casa, pero parece que es una tarea que se le complica más al gobierno, porque tendría que entrar a tocar intereses y a combatir la corrupción. Y por supuesto, cambiar el régimen fiscal de Pemex. Es increíble que Pemex Exploración y Producción siga pagando el 70% de impuestos y derechos sobre sus ingresos. No le queda a Pemex dinero para nada, para invertir. Por ejemplo, no hay gas natural en el centro del país. Y en lugar de traerlo del norte a $3 o $4, importamos LPG de Asia por Manzanillo a $12 o $15. ¿Por qué? Porque Pemex no ha tenido el dinero suficiente para construir un ducto de Tamaulipas para acá. Tan simple. Inversión en sistemas de recuperación secundaria y terciaria para Campos Maduros, tampoco hay dinero. Proyectos de exploración en aguas profundas, tampoco hay. Por eso no es de extrañarse que declinen las reservas. En la siguiente intervención voy a seguir dando una serie de propuestas alternativas para demostrar que sí hay otros caminos, que no pensemos, como se nos ha planteado en esta reforma, que la única opción que hay, que el único menú que tenemos enfrente en el sector energético es el que se está proponiendo, la privatización sumisa a los intereses transnacionales. Por eso, mi petición es que estos dos artículos, el cuarto y el quinto, sean eliminados. Gracias. Gracias, senador. Consulta a la Secretaría de Informe Económica si es de aceptarse las reservas del cuarto y del quinto presentados por el senador Mario Delgado. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión el cuarto y quinto transitorio presentado por el senador Mario Delgado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, actualmente por Ministerio Constitucional
se encuentra prohibido cualquier contrato entre el particular y el Estado que permita la participación del capital privado sobre la renta petrolera o sobre cualquier actividad en la cadena productiva de hidrocarburos. Al eliminar la prohibición a la celebración de contratos con particulares, se otorga el más amplio margen al legislador ordinario para establecer las actividades en que podrán participar contratistas, sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos de los contratos, de los que solo se ha mencionado por vía de régimen transitorio su nomenclatura. De igual forma, se otorga un amplio margen al Ejecutivo Federal para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos, así como para celebrarlos. Un contrato en sentido amplio es aquel acuerdo de voluntades por el que se crean o transmiten derechos y obligaciones entre las partes que lo suscriben. En este sentido, la concesión de un bien de dominio público es también, en términos generales, un contrato, mediante el cual un organismo estatal concede a un particular el uso y aprovechamiento, explotación de una porción de los bienes de dominio público por un término limitado, mediante el pago de una contraprestación. No obstante esas diferencias doctrinarias, en términos estrictamente jurídicos, las definiciones de contrato y concesión están constitucionalmente indeterminadas, por lo que bien pudiera establecerse un esquema legal o incluso reglamentario de contratos que contenga todos los elementos que la Academia atribuya a la concesión sin nombrarlo de esta manera. Una clara posibilidad serían los contratos que toman forma de licencias, mismas que son mencionadas en este transitorio, en donde se comparte la producción e incluso se permite a los contratistas la incorporación de activos bajo la modalidad de futuros y que son formas de explotación de uso común en el medio internacional. De hecho, el artículo 4º transitorio, que es el que aquí discutimos en el dictamen, establece como modalidades de contratación y contraprestaciones las de, primero, servicios, contraprestación en efectivo; segundo, de utilidad compartida, contraprestación en porcentaje de la utilidad; tercero, de producción compartida, contraprestación en porcentaje de la producción; y cuarto, licencia, contraprestación con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, señalándose que la contraprestación podrá determinarse como una combinación de cualquiera de los mecanismos antes mencionados. Precisamente por eso, compañeros y compañeras senadoras, resulta destacable por su semejanza con los efectos de la concesión la modalidad de contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos, en la que el contratista adquiere derechos de propiedad de los recursos extraídos al poder cobrar la producción total por el tiempo que dure el contrato, independientemente del esquema fiscal. En este tenor, poco relevante resulta la propiedad de la nación, de la que tanto han defendido quienes están a favor de este dictamen, sobre los recursos del subsuelo, al tener el licenciatario asegurado el control del campo durante un periodo de mayor extracción. Precisamente por esto, compañeros y compañeras senadoras, para nosotros este transitorio, que está directamente ligado con la redacción tramposa que tiene el artículo 27 constitucional y en el cual se señala que no habrá concesiones, pero donde implícitamente el transitorio número 4º, que es el que discutimos y que es el que remitirá al modelo de contratos tanto en la ley reglamentaria como en el contrato específico de licencia, es un contrato que mañosamente está planteado en esta propuesta. Hemos subrayado continuamente la importancia de hacer un debate de altura en que las cosas se llamen como deben de llamarse y que no se trate de darle la vuelta al planteamiento del artículo 27 constitucional, y que se reconozca que lo que se busca en la reglamentación secundaria es tener precisamente las concesiones que tanto miedo le da reconocer a quienes han votado a favor
de este dictamen. Por tal motivo, los convoco a que voten a favor y espero que así nos acompañen compañeros y compañeras senadoras para que este transitorio número 4 sea desechado. Es cuanto, señor presidente. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en forma económica si es de aceptarse a discusión la propuesta del senador Armando Ríos Peter. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta del senador Ríos Peter a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes están por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ya ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal del artículo 4º transitorio en los términos del dictamen. Siendo las 7 de la mañana, se han desahogado las reservas en relación al transitorio cuarto. Van a ser muy inmediatas, les pido que estén en el salón, por favor. Todas las votaciones, las 18, van a ser de 2 minutos cada una. Se anunció por parte del presidente de la mesa directiva del Senado de la República que todas las votaciones se otorgará un tiempo de 2 minutos, por lo que se pidió a los legisladores estuvieran presentes durante este periodo de votación. Y en ese sentido, le comento que en eso nos encontramos, donde los senadores y senadoras de la República están emitiendo su voto en relación al artículo transitorio cuarto, el cual ha quedado en los términos, ya que, como le comentaba hace unos momentos, se han desahogado ya las reservas en relación a este artículo transitorio, las cuales no fueron aceptadas por parte del Pleno, por ello queda en estos términos del dictamen, en el cual se establece que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación que deberán ser, entre otras, de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 80 votos a favor y 19 en contra. Gracias, secretaria. En consecuencia, que lo registre la secretaria los votos que faltaron, por favor. Tomen nota. Uno más de la senadora Calderón y uno más de la senadora Lorena Cuellar. Uno en contra. Gracias. En consecuencia, queda aprobado el artículo 4º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasamos al transitorio 5º. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna para presentar reserva tanto del artículo 5º como del 6º. Sí. Sí, senador.
El artículo transitorio número 5 establece un régimen para el registro de los contratos como reservas, que las inversiones a gran escala de las empresas serán posibles siempre y cuando puedan las empresas registrar las reservas pues en distintos centros como la Comisión de Cambios de Estados Unidos y otras. Por el tiempo, porque voy a abordar dos temas en uno, quisiera decir que hay que recordar que el 14 de agosto, días después que se entregó la reforma energética al Senado, el propio subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa, hizo declaraciones de los alcances de la reforma energética entregada por Peña Nieto y dijo que las empresas extranjeras deberían de invertir en México porque podrían incluir las reservas petroleras de México en sus contratos como si fueran de su capital. Es decir, señaló que los contratos, como se denominaran, se harían de tal manera que permitieran el registro de reservas según las reglas de la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos. Ofreció que las reservas prospectivas en aguas profundas y de gas shale para que se registraran a nombre de los privados o compañías transnacionales, no solo se compartirían las utilidades o la renta petrolera, sino también las reservas petroleras pasarían a ser de quien tuviera un contrato, lo cual es de facto una concesión y esto está violentando severamente la soberanía. Estoy leyendo textualmente las declaraciones de varios funcionarios. Se informó también que podrían registrar reservas petroleras mexicanas con sus contratos y que podrían litigarse porque se crearían derechos privados sobre un bien público y por lo tanto se abriría la puerta a las reclamaciones legales de las reservas físicas. Es decir, que se podría reclamar con estos contratos la propiedad de las reservas mexicanas en el derecho internacional. Nosotros hemos rechazado las modificaciones constitucionales porque ponen en riesgo los recursos estratégicos que hoy o hasta en la mañana eran propiedad de la nación. La idea de entregar contratos a extranjeros para que extraigan hidrocarburos mexicanos pretende que esas compañías tengan acceso también a las reservas, a los recursos de la renta petrolera. Los privados, con esta avidez de ganancia que tiene otra naturaleza, que es tener la máxima ganancia, a diferencia de que el Estado debe de procurar el interés nacional, el interés general. Con estas reglas que se están poniendo en este artículo 5, prácticamente México está perdiendo soberanía energética y la única manera de satisfacer la avidez de estas petroleras, pues es garantizándoles que los contratos que se obtengan de petróleo, gas y demás hidrocarburos podrán ser registrados en sus registros contables. Por otro lado, dentro de la reforma energética está el tema de las empresas. Las empresas, desde luego Pemex y CFE, establecen el sexto transitorio que la Secretaría de Energía, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, adjudicará a Pemex contratos, proyectos de extracción y de exploración. Establece un procedimiento muy perverso
que evidencia la verdadera razón de esta contrarreforma energética y que es la destrucción, la desaparición de las empresas públicas. Establece una separación de y quiero describirlas rápidamente. Para la exploración, Pemex tiene un plazo de 3 años en sus trabajos que tenga actualmente abiertos y prorrogable a 2 años más como máximo. Y lo más feo, perverso, está en el inciso B, que dice que Pemex deberá de presentar la justificación de que puede hacer trabajos de extracción. Y le da un periodo ahora de 90 días con el nuevo dictamen. Es decir, que Pemex deberá demostrar que puede hacer lo que ha venido haciendo durante 75 años. Es decir, que Pemex tiene que demostrar que puede operar lo que ha venido operando a lo largo de 75 años. La redacción es simplemente para justificar con esta visión derrotista de que han venido divulgando, de que Pemex no puede y que nos volvemos al porfiriato, a las empresas petroleras internacionales, de que los mexicanos no pueden, de que solo los extranjeros pueden. No, estoy hablando de 2 y me tocan 10 minutos. De tal manera que este procedimiento perverso es simplemente establecido en la Constitución para darle un tiempo finitorio, perentorio a las empresas de sobrevivencia. Y en el 16º dice, a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, para crear el Centro Nacional de Control de Energía, que será el encargado del control del sistema eléctrico nacional, es decir, que se va a hacer una ley con un nuevo nombre que ya no va a tener facultades este nuevo Centro Nacional. Con eso desaparecerá la Comisión Federal de Electricidad. Se hará una nueva ley, entrará en vigor y tendrá 12 meses en este periodo de transición para que la CFE desaparezca. Y por eso nos parece que estas modificaciones que están poniendo en los transitorios 5º, 6º, son verdaderamente perversas. Gracias. Solicita a la Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta de reserva del artículo 5º y 6º que presentó la senadora Dolores Padierna, por favor. Consulto a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada por la senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Agotada la lista de oradores, hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal del artículo 5º transitorio en los términos del dictamen. De acuerdo al proceso legislativo que se ha llevado a cabo en el desahogo de las reservas, en la discusión en lo particular, se presentan las mismas. Posteriormente, se pregunta al Pleno en votación económica si se aceptan a discusión. En caso de que se acepten, se pregunta si se aceptan para que se quede la propuesta de modificación en el cuerpo del dictamen. En caso de ser aceptado, bueno, pues la votación nominal es en base a la propuesta de modificación. Sin embargo, cuando no se acepta ni a discusión, no se acepta, por lo tanto, que se incluya en el cuerpo del dictamen y queda en los términos planteados en el dictamen. Y este es el caso de esta votación nominal, donde se presentaron las reservas relativas al artículo 5º transitorio, las cuales no fueron aceptadas por el Pleno, por lo que queda en los términos del dictamen y ahora se pone a consideración en votación nominal. Y en estos momentos los legisladores están emitiendo su voto. El contenido del oficio que nos mandó la Secretaría de Gobernación en contestación del senador Zue.
sello con que dice Secretaría de Gobernación. Un sello oficial que dice Secretaría de Gobernación. Al margen contiene un sello oficial de la Secretaría de Gobernación. Senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. En respuesta a su oficio número DGPL-1P2A-5565, recibido en esta Dirección General el 10 de diciembre de 2013 a las 23 horas, me permito informarle que el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión solicitado por el senador Zoe Robledo Aburto no resulta procedente debido a la duración indeterminada del debate relacionado con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la seguridad jurídica de la que gozan los concesionarios y permisionarios de radio y televisión para transmitir su programación de manera libre y sin limitación alguna, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión. La obligación del encadenamiento en este caso resultaría desproporcionada, dada la incertidumbre de su duración, y limitaría el derecho a la información del que goza la sociedad respecto al resto de los asuntos de interés general. Objetivo primordial de la radiodifusión del acuerdo al artículo 6 de la Constitución Federal. No obstante, dada la solicitud realizada y en un ánimo de cooperación por parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, esta autoridad ofrece la posibilidad de poner la señal a disposición mediante su sistema de distribución digital para que las estaciones de radio o canales de televisión que deseen retomar el debate legislativo estén en posibilidad de hacerlo. Sufragio efectivo, no reelección. Atentamente, el licenciado Andrés Chao, director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se recibieron 85 votos en pro, 18 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 5º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. En el artículo 6º transitorio presentó la senadora Dolores Padierna y el Pleno no lo aceptó a discusión, y quedó en el día de los debates la presentación de su reserva del senador David Monreal Ávila. Por no haber más oradores, háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos para recoger votación nominal del artículo 6º transitorio en los términos del dictamen. Debido a que los legisladores ya presentaron las reservas en relación al artículo 6º transitorio, las cuales no fueron aceptadas por el Pleno, queda en los términos del dictamen. Por ello, se somete a consideración en estos momentos y se instruye a la Secretaría para que gire instrucciones y se dé apertura al tablero electrónico y recabe la votación nominal de los legisladores. En el artículo 6º transitorio se señala que la Secretaría del Ramo en materia de energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo 7º del artículo 27 de esta Constitución. El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del Ramo en materia de energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. También en este artículo 6º se señala que la Secretaría del Ramo en materia de energía revisará la solicitud con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de 180 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos.
para asignaciones de exploración de hidrocarburos en las áreas en las que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración. Será posible que con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de 3 años. Senador Pedrosa. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senadora Iris Vianey Mendoza, en contra. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 83 votos a favor, 20 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 6º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pasamos a la discusión del artículo 7º. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna para presentar su reserva. Diré de manera muy breve que el dictamen Balín que sacaron de última hora tiene un cambio fundamental que no tenía el dictamen que conocimos el sábado, y es que se le otorga la posibilidad de tener gas asociado al carbón a las mineras. Las mineras tienen concesionado el 25% del territorio nacional. 50 millones de hectáreas de nuestro territorio son de ellos. Están ubicados en 15 estados de la República y en 4 de ellos, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, y que vean los electores cómo votan sus senadores de esos estados. En estos 4 estados hay gas shale, hay reservas de gas shale, y están dándole justamente a las mineras la posibilidad de extraer ese gas en esos estados. Y se decreta en otro artículo que aplica la expropiación automática y que pueden ser los mineros dueños de la tierra. Entonces ahora no solamente serán dueños del producto del subsuelo, como son el oro, la plata, el carbón, etcétera, también ahora serán el gas, pero además serán dueños del territorio, de la tierra, de las comunidades. Uno se pregunta qué va a pasar con la gente y que estamos otra vez regresando a los tiempos del latifundio y de las tiendas de raya. Pasando al tema del régimen internacional, que es el que se refiere el 7º transitorio, como ustedes aprobaron esta reforma constitucional y dejó de ser estratégico los hidrocarburos, el gas, el petróleo, la electricidad, entonces ahora aplica el Tratado de Libre Comercio, y en realidad la presión de Estados Unidos y Canadá fueron determinantes para que ustedes votaran esta reforma. Al entrar al Tratado de Libre Comercio, se eliminan todas las restricciones a la inversión privada extranjera en las actividades desreguladas. Las restricciones que imponga el Estado mexicano serán en condiciones iguales entre un Estado y otro, entre un país y otro, entiéndase. México tendría que aplicar reglas iguales, y en el capítulo 15, el Tratado de Libre Comercio dice que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares una área económica sujeta a control, como es el caso del petróleo, la electricidad, etcétera, ya no podrá ser resumida libremente, sino que tendrá que abrir a una ronda de negociaciones y tendrá que ser ventilado en el derecho internacional. Aquí también aplica los tratados transfronterizos
que se encuentran dentro de nuestro territorio. Estos tratados transfronterizos son muy importantes, son muy interesantes, porque proveen un marco legal necesario para la producción conjunta de petróleo y gas natural entre dos países. El ATF o el Tratado Transfronterizo fue negociado desde el año 2000, viene en una evolución que por obvio de tiempo no voy a comentar, pero en pocas palabras quiere decir que comparten reservas de petróleo e hidrocarburos en determinadas franjas.